Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Aquí nuevamente compartiendo con ustedes una presentación titulada Interactividad de los objetos de aprendizaje. Quiero comentarles que esta presentación ya ha sido fortalecida, ampliada. Sí, en esta temática yo ya había trabajado este tema hace ya más de 13 años aproximadamente. Sí, y incluso lo había compartido. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que esa presentación titulada con esta temática fue muy difundida, ¿sí? Por muchas universidades, por ahí se hicieron podcasts, por ahí se hicieron, lo utilizaron como enlace para cursos de maestría en educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces fue una presentación muy utilizada, incluso sigue siendo muy utilizada, dado que la propuesta que yo hago sobre esta temática fue una propuesta pues original, muy diferente a lo que por ahí se presentaba por otros recursos informáticos, ¿sí? Bueno, continuamos. Bueno, el objetivo de esta presentación es conocer, como ya les decía, es conocer una propuesta de criterios de la interactividad de los objetos de aprendizaje multimedia sustentado en un enfoque sistémico. Bueno, pues hay que definir qué es un objeto de aprendizaje. Incluso este es un concepto que yo manejé, que yo, a raíz del análisis de muchos textos y sitios de internet, yo llegué a este concepto propio, ¿sí? El cual no difiere mucho de los que hay por ahí ya publicados. Decimos que un objeto de aprendizaje es una entidad digital, porque incluso se manejaba antes como cualquier entidad que pudiera estar en formato impreso, pero ya hoy en día se maneja más como una entidad digital que puede ser texto, audio, video o multimedia, ¿sí? Y la cual contiene información o procesa información y que se utiliza con fines educativos. Sí, así sería el concepto sobre lo que es un objeto de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, digo, por ejemplo, un video en YouTube por sí solo no es un objeto de aprendizaje, aunque sea un video educativo, a menos que un profesor, sí, lo utilice como información para que sus alumnos reflexionen al verlo y hagan una síntesis de su contenido. Entonces ahí ya adquiere una categoría de ese video de objeto de aprendizaje, dado que le estoy dando una indicación a los alumnos mediante un diseño instruccional, podría ser, ¿verdad? Bueno, entonces dice, como podemos ver entonces, el video en YouTube se convirtió en un objeto de aprendizaje por haberle dado una intencionalidad educativa, ¿sí? Y podría ser un video, podría ser un programa de simulador como el que está aquí en la tableta esta, ¿verdad? O una serie de ebooks o libros electrónicos. Si yo los estoy mediante un diseño instruccional que te indique qué tienes que hacer, ¿sí? Después del análisis de la información. Muy bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver qué es la interactividad, que es la temática que se está manejando. Dice la interactividad en los objetos de aprendizaje digitales es conceptualizada como una condición de diálogo entre el usuario, el alumno o quien analiza ese objeto y el objeto de aprendizaje, ¿sí? Esta condición de diálogo puede ser interactiva o no interactiva, o en un término más amplio puede tener niveles de interactividad. El nivel de interactividad podría variar por varios motivos, entre los que destacamos básicamente tres. Puede ser una interactividad unidireccional que va en una sola dirección, por ejemplo, cuando leemos, o puede ser bidireccional cuando tanto el usuario como la máquina, ¿sí? Pues están dialogando, ¿sí? O puede ser multidireccional cuando ya hay ya un conjunto de tres o más interactuando mediante ese objeto de aprendizaje. Sí, o esa información que se está analizando. Muy bien, vamos a verlo ya de una manera más precisa para cada uno. Por ejemplo, información unidireccional, ¿sí? Dice, es cuando el flujo de información va solamente en una dirección. Ejemplo de ellos es leer un texto. Si solamente leo, interpreto y no hago un comentario escrito que me evalúen sobre él, pues tendría que ser en una sola dirección.
ver un video o escuchar un mensaje en formato de solo audio. Aquí la interactividad es muy bajo, prácticamente nula. Si acaso, solo puedo manipular la información para regresar o avanzar la información, como lo es el caso del video, pero no puedo modificar su contenido, ¿verdad? Entonces vas en una sola dirección, es solamente cuando leemos, analizamos un video, por ejemplo, o escuchamos algún audio. Bueno, o información bidireccional. Dice, es cuando el flujo de información va en dos sentidos, usuario y máquina, objeto de aprendizaje, ¿verdad? Esto es, si el usuario lee el objeto de aprendizaje y el objeto de aprendizaje le pide dar un dato o información, entonces el objeto de aprendizaje procesará ese dato o información para crear un diálogo o entregar un resultado. Este dato, datos o información pueden darse por medio de interfaces como el teclado, mouse, clic, micrófono, etcétera, ¿verdad? Bien, por ejemplo, el ajedrez en línea o el ajedrez con una máquina, con un software que puede ser incluso sin estar en línea, sí, pues es un ejemplo más clásico de lo que puede ser un oferta de información en este formato bidireccional. Muy bien, aquí tengo el caso de un objeto de aprendizaje, la cual le llamamos balanza de naturales, sí, que tiene que ver con ecuaciones de primer grado, ecuaciones algebraicas. Y sí, es bien interesante este objeto porque es muy didáctico, sobre todo para este tipo de casos de información bidireccional. Voy a acceder a este objeto, sí, aquí le damos clic. Está hecho en un software que se llama GeoGebra, y pues vamos a ver el formato, ¿sí? Vamos a darle clic más fuerte, ahí está ya accedió. Aquí está el objeto. Entramos al sitio web. Y bueno, hay una serie de indicaciones que las voy a omitir y me voy a ir al objeto de aprendizaje en sí. Es este, fíjense. Aquí, de manera iconográfica o pictórica, primeramente me da una ecuación de manera simbólica, es una ecuación de primer grado, ¿sí? Algebraica. Y aquí la voy a representar mediante, de manera pictórica, iconográfica, esta ecuación. Se pone que en una balanza lo que se busca es la igualdad, ¿verdad? Que esta aguja indicadora pues está prácticamente en medio, que no está inclinada para acá, hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿sí? Bueno, y en las mismas indicaciones me dice que tengo que establecer la relación de igualdad, ¿sí? Y manipulando precisamente estos indicadores que están aquí. Para el caso de que es como en color gris, es para el caso de los bloques en X. Miren, voy a manejar esta parte, la parte izquierda, ¿verdad? De la ecuación. Sería 8X. Si fijan, le voy dando aquí. A ver, vamos a ver que se giren. Ahí mero, ahí está, ahí está un bloque. Se tarda un poquito aquí con el internet. A ver, estoy batallando. Ahí está, ya. Ahí está, 8X. Luego acá le voy a dar 5, ¿verdad? A ver, el touch, el detalle es que yo no tengo mucha paciencia con el touch. Está el 5. Ok, ahí está el lado izquierdo. Ahora, digo, el lado izquierdo, vamos al lado derecho. 7. A ver, ahí está. Pero aquí también le voy a poner 7, ¿verdad? Ahí está. Se fijan ya de manera iconográfica y como si fuera una manipulación en formato digital, ¿sí? Sí, estoy estableciendo precisamente esa relación de igualdad. Bueno, ya se movió ahorita, ¿verdad? Y es interesante porque de manera gráfica me está indicando precisamente ese equilibrio, ¿sí? Porque en una ecuación lo que se busca es el equilibrio. Ahora fíjense, luego me están solicitando que dé una respuesta ya de manera numérica, que yo resuelva y luego me va a evaluar prácticamente en tiempo real.
Tiene que ser aquí en B1, ¿sí? Vamos a salir aquí. Bueno, yo resuelvo, aquí me está marcando algún error, esos, bueno, son detallitos que te marca ahí. Ah, es que ya se salió de acá, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ver. ZX, ahí está, luego aquí 7. Aquí aquí me falta, que tengo 8 y aquí me falta el X, ¿verdad? Digo, el número, constante, digo, el número, ahí está. 7, X sería 8, aquí sería 7X, ok, 7, luego aquí sería 7. Entonces aquí, aquí me pasé, mira, aquí, por eso no está la igualdad, aquí está ya la igualdad, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estaba batallando. Ahora aquí voy a poner una respuesta. Fíjense, yo resuelvo esta ecuación. Bueno, hay varias formas aquí y yo le voy a dar, cuando yo pase para acá, el lado izquierdo, ¿sí? Se va a restar y me quedaría X. Luego, al pasarlo para acá, me va a dar un valor bueno, el 5 va a pasar como negativo. Entonces, al restarle al 7 ese 5 me va a dar 2. Entonces, aquí le voy a poner el valor de 2, ¿sí? Ojalá que no se mueva. Ahí está el 2, le damos enter. Ahí está, muy bien, ya me está dando la respuesta precisamente, ¿se fijan? Es parte de la interactividad de este objeto de aprendizaje. Aquí estaba batallando con este mouse porque es un mouse que no suelo utilizar. Yo estoy acostumbrado a otro mouse, sí. Pero bueno, ya lo resolvimos, ¿verdad? Vamos a salirnos. Este es un ejemplo muy claro sobre lo que es esa información bidireccional como interactividad, ¿verdad? Continuamos. Bueno, ahora información multidireccional. Dice, este caso corresponde a objetos de aprendizaje que requieren de 3 usuarios o más para proporcionar información o intercambiar información. Por ejemplo, los juegos educativos en línea que implican participación de varios usuarios o un objeto de aprendizaje que puede ser de texto, video, fotografía en una red social como en YouTube, que es una red social de donde se comparten videos, pero puedes interactuar con otros y muchos, ¿ah? O en un blog, puede ser o un Learning System Management, que es un sistema de aprendizaje, ¿sí? En línea, como Moodle o Blackboard. Muy bien. Bueno, aquí vamos a acceder precisamente a un ejemplo de un blog, una bitácora, donde tengo un objeto de aprendizaje del análisis de una película, que por ahí le puse a unos alumnos de nivel licenciatura, lo analizamos en clases, pero ya después ellos resolvieron emitieron un comentario en un foro de expresión en el blog. Miren, vamos a acceder, vamos accediendo ahí. Aquí está, este es el blog. Incluso aquí yo tengo documentos digitales que que conocieron ellos, documentos rectores de esa asignatura de álgebra lineal. Luego las aplicaciones multimedia. Estos serían los objetos de aprendizaje. Son 10 objetos de aprendizaje. Aquí hay presentaciones, ¿sí? Sobre las temáticas que se analizaron. Sí, las cuales son presentaciones, no son objetos de aprendizaje, son sistemas informativos, sí, o presentaciones informativas que de alguna manera se van a utilizar para resolver las aplicaciones multimedia o los objetos de aprendizaje, sí. Por ejemplo, aquí en este caso el que quiero comentar es el caso del análisis de una película que se llama Cielo de Octubre, que tiene que ver con las matemáticas y las ciencias, sí, sobre un proyecto de unos cohetes que diseñaron unos chicos. Y bueno, pues fíjate, ¿cómo fue diseñado el objeto de aprendizaje? Primeramente, pues selecciona una película que toca, pues, lo relacionado con las matemáticas, la aplicación y las ciencias. Y luego ya después yo hago una introducción sobre lo que voy a manejar. Aquí el título precisamente de este foro se llama Las matemáticas y los pensamientos científico, creativo y emocional, ¿verdad? Hago una breve introducción relacionada con ese título. Sí, luego ya después digo qué es lo que tiene que hacer. Dice, por lo arriba expuesto, los 3 tipos de pensamientos comentados, científico, creativo y emocional, consideras puedes aplicarse por la ingeniería a todo tipo de sistemas técnicos, sociotécnicos y sociales.
Muy bien, y ya les pido que comenten, ¿verdad? Ellos comentan, y fíjense, fue interesante porque sus comentarios son muy interesantes, ¿sí? Incluso son extensos, se les pidió pues, que no fueran tan breves, y entre ellos establecen, pues, debates, ¿sí? Este objeto de aprendizaje de la película, bajo ese diseño instruccional, en este espacio de interacción que es un blog, pues se hizo muy, muy dinámico, ¿sí? Pues ese texto no se hizo en formato de en tiempo real, sino en un tiempo diferido, ¿verdad? Lo que se llama síncrono, sí, pero siempre estuvo ahí, en línea, sí. Entonces es muy interesante ese objeto, cómo se lleva, o esa película, sí, se lleva a ese nivel de interactividad, sí, multidireccional. Muy bien. Bueno, ahora continuando, hay otro tipo de interactividad que se llama por retroalimentación. Dice, otro aspecto importante de la interactividad es la retroalimentación que el objeto de aprendizaje nos esté proporcionando en función de la información que se le asigne. Esta retroalimentación puede ser para decirnos si es correcta o incorrecta la información que el usuario proporcionó o para ajustar la información más adecuada o precisa, ¿sí? Hace rato ya había visto precisamente con el de la balanza de las ecuaciones algebraicas. Ahí, pues de manera gráfica podíamos observar si había equilibrio o no cuando la aguja se estaba prácticamente en medio. Y luego ya después dando una solución a la ecuación, ¿verdad? Nos decía si era correcta o incorrecta. Entonces, fue muy similar precisamente a una retroalimentación al final del proceso, como está aquí, ¿verdad? El caso de la balanza. O puede ser una retroalimentación continua en el proceso, donde constantemente nos está regulando, diciendo si vamos bien o podemos ir ajustando la información, ¿sí? Muy bien. Otro es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta, pues dice, como la capacidad del objeto de aprendizaje para procesar información, ya sea síncrona, que es en tiempo real o casi inmediatamente, o asíncrona, un tiempo después de haber dado una información. Muy bien, el caso, por ejemplo, que hacen al rato se analizó de la balanza de ecuaciones algebraicas, fue prácticamente síncrona, ¿sí? Y el otro que fue del blog, que hace rato comenté, pues fue un tiempo de respuesta asíncrono, porque mm, a pesar de que estaba en línea, no estaban en tiempo real los alumnos, ellos entraban y comentaban cuando ellos tenían la oportunidad o cuando ellos lo deseaban, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otra forma de interactividad es lo que es la navegabilidad, y esto se define como la oportunidad de acceso a otra información desde el mismo objeto de aprendizaje por medio de vínculos de hipertexto o hipermedia. Un ejemplo podría ser un texto con palabras clave en formato de hipertexto. Estas palabras clave pueden ser parte de un glosario que nos proporciona su definición con precisión al darle clic, ¿verdad? A la palabra en formato de hipertexto. Pues miren, en esta misma presentación, se fijan, estoy haciendo la presentación, pero después accedí a diversos sitios en este caso el sitio de GeoGebra, donde manejaban la solución de ecuaciones de manera gráfica, sí, es por medio de un link, o también el blog, cuando accedí, ¿verdad? Al blog, muy bien. Ese, pues, es lo que implica un hipervínculo. Bien. Siguiente es la toma de decisiones, que esa es otra muy interesante. Dice, la toma de decisiones como interactividad, bueno, es la capacidad del objeto de aprendizaje para presentar varias opciones para que el usuario elija alternativas. Un ejemplo podría ser cuando se juega ajedrez virtualmente, pues ahí se está tomando decisiones constantemente. Los programas suelen tener niveles de complejidad y la decisión de jugarlo en el nivel determinado dependerá de la elección del usuario. O sea, de ahí ya depende de ustedes, ¿sí? De la decisión que quieran tomar. Otro ejemplo sería cuando se contesta un test en preguntas de opción múltiple. Y aquí tengo un ejemplo precisamente de un tutorial de una materia que se llama Sistema de Información, que yo utilizaba precisamente en una asignatura que yo impartí que se llama Sistema de Información. Y bueno, vamos a acceder, fíjense, aquí está el link. Y aquí estoy accediendo precisamente a ese tutorial. Y aquí yo tengo varias opciones del curso, ¿sí? Y yo puedo decir en qué punto quiero acceder. Por ejemplo, quiero acceder a esta evaluación diagnóstica
y aquí tengo precisamente ya, me establece una serie de preguntas de opción múltiple que tengo que ir contestando. Por ejemplo, me dice que es un sistema de información. Bueno, ya más o menos conozco esto y yo, por ejemplo, doy suponiendo que esta es la opción, de hecho yo la conozco, y aquí inmediatamente me da la respuesta, me dice felicidades, la respuesta es correcta, ¿verdad? Vamos a suponer que el siguiente dice, si los sistemas de información que ayudan a los administradores al nivel superior a abordar o resolver cuestiones estratégicas y tendencias a largo plazo en la compañía como en su entorno exterior. Bueno, vamos a suponer que ya leí, bueno, yo decido dar esta, vamos a ver. Bueno, aquí le atiné, ¿verdad? Porque no lo leí, simplemente estoy mostrando cómo se muestra si estoy decidiendo y cómo se muestra la respuesta en tiempo real, ¿sí? Me está evaluando inmediatamente, me está retroalimentando. Sí, aquí suponiendo que ya he leído, bueno, le doy esta y otra vez la atiné, ¿verdad? Ahora la cuarta. También, vaya, traigo buena puntería, ¿verdad? Muy bien. Fíjense, y luego ya después aquí vienen otros tipos de opciones, también de decisiones. Seleccionan las actividades básicas de sistema de información. Bueno, pues vamos a suponer que fueran estas. Aquí se fijan, ya me está retroalimentando de forma que me está diciendo que cometí un error, ¿verdad? Pues, suponiendo que acá fuera así, así. Estoy dando nada más al azar así, nada más como para que se vea precisamente la forma en cómo se retroalimenta. Bueno, y aquí también esta es otra pregunta, es un múltiple y bueno, ya. Ya una vez que se termina el diagnóstico, ahora me pasa lo que es la información sobre esa temática de los sistemas de información, que qué significa un sistema de información. De esta forma se va avanzando. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, regreso. Puedo, conclusiones. Bueno, dice un objeto de aprendizaje es cualquier entidad digital con información utilizada con intención didáctica para promover procesos de aprendizaje. ¿Sí? Otra conclusión es la interactividad de un objeto de aprendizaje implica, entre otras cosas, flujo de información, retroalimentación, navegabilidad, tiempo de respuesta, etcétera. ¿Sí? Ahora, otra conclusión, cuando un objeto de aprendizaje, aun siendo solo texto informativo como un texto plano, este puede llevarse mediante un diseño instruccional, caso de una aplicación multimedia, a otro nivel de interactividad que promueva la colaboración y exija procesos mentales de orden superior, que requieran un pensamiento más estratégico y crítico. ¿Sí? Ok. Este es precisamente otra de las dimensiones de la interactividad, la didáctico-pedagógica. Más adelante voy a hacer una presentación que trate sobre cómo potenciar la interactividad, ¿sí? De un objeto de aprendizaje, precisamente en este aspecto de la didáctico-pedagógica. Ahora dice, si ponemos un objeto de aprendizaje en un contexto de aplicaciones o medio de interacción, como un blog o un Learning System Management, sí, sí, redes sociales, etcétera, podemos llevarlo a niveles de participación multidireccional, con todas direcciones, síncrona en tiempo real, asíncrona en tiempo diferido. En otras palabras, el objeto de aprendizaje puede convertirse en un sistema dinámico de aprendizaje, ¿sí? Más allá precisamente de un objeto de aprendizaje. Muy bien. Bueno, hasta aquí termina la presentación, pero quiero compartirles lo siguiente, fíjense, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, estas son las referencias informáticas, ¿sí? Miren, aquí está precisamente el de donde yo hice la primera presentación, la cual le titulé Criterios de Evaluación para Objetos de Aprendizaje, aquí pueden acceder. En la caja de descripción de este video tú puedes acceder a esta presentación y descargarla si lo desean. Bueno, y hay dos referencias informáticas muy interesantes ahora con lo de la inteligencia artificial, con el sistema de chat GPT, ¿sí? Hice dos diálogos de solicitud de preguntas. El primero se llama objeto de aprendizaje, documento creado precisamente por chat GPT a solicitud de preguntas y diálogo de su servidor precisamente con el sistema. Y aquí está, pueden acceder. Y está otro, precisamente, dado que el enfoque que yo le estoy dando de sustento a esta presentación es de enfoque sistémico, bueno, aquí yo le hago preguntas a ChatGPT sobre el enfoque sistémico e interactividad del objeto de aprendizaje. Y bueno, es interesante porque esa idea que yo traía hace ya casi 13 años, pues está muy vigente, sí, muy interesante. Sí, y fue algo original, incluso a mí me han referenciado en tesis de maestría, tesis de licenciatura, precisamente por esa presentación que yo hice, ese documento. Miren, vamos a
Aquí están dialogando con Chat GPT, precisamente con lo que hace rato decía, preguntando al Chat GPT sobre el concepto de objeto de aprendizaje y un diálogo con Chat GPT sobre la importancia del enfoque sistémico como fundamento teórico del diseño de objetos de aprendizaje. Concretamente, estas fueron las preguntas en relación a lo que es un objeto de aprendizaje. Pues le pregunté qué es un objeto de aprendizaje, qué son los metadatos de un objeto de aprendizaje, cómo se define la interactividad en un objeto de aprendizaje, explica las interactividades unidireccional, bidireccional y multidireccional. Y fue increíble cómo, con precisión, muy similar a lo que yo estoy explicando precisamente en esta presentación. Y bueno, ahí voy profundizando, sí. Incluso también le pregunto qué no es un objeto de aprendizaje. Una de las cosas que yo ya tenía como intuición, o había percibido, es que ChatGPT no es un objeto de aprendizaje, ¿sí? Sí, no cae dentro de la definición. Incluso tú le preguntas a ChatGPT y él te va a responder que no es un objeto de aprendizaje, ¿sí? Muy bien. En relación al diálogo con el ChatGPT sobre la importancia del enfoque sistémico como fundamento teórico del diseño de objetos de aprendizaje, pues, caray, aquí hay una serie de preguntas que le fui planteando y fue interesante cómo es que la teoría de sistemas o el enfoque sistémico es muy buen soporte de fundamentos para fundamentar o formalizar precisamente eh, pues los conceptos que yo esté planteando sobre objetos de aprendizaje, ¿sí? Aquí podrán verlos, estas es precisamente las preguntas de diálogo, y ustedes pueden acceder precisamente aquí a estos dos documentos de ChatGPT. Por ejemplo, este sería el enfoque sistémico, ¿verdad? Mira, aquí le voy a dar clic, me va a mandar al documento que yo creé con ChatGPT, es un documento ya en línea, aquí está, miren. Entonces, ahí analícenlo, ustedes pueden incluso irlo modificando, ¿sí? Muy bien. Bueno, con esto termino. Espero que haya sido interesante esta presentación. Nos vemos en un siguiente video y agradezco mucho su atención, ¿sí? Hasta luego.